Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Jess, bienvenido o bienvenida a Comunica y Crece. Gracias por estar en este episodio 5. Hoy vamos a hablar más de escritura. Si escuchaste el episodio 4 que grabé hace como un mes, sabes que la escritura no es a lo que me dedico, pero es algo que hago todos los días. Y en el episodio pasado hablé mucho sobre por qué deberíamos estar escribiendo, por qué cambia nuestro día a día al hacerlo. Pero, a diferencia de aquel momento, hoy voy a platicar sobre lo que aprendimos en un espacio de escritura que llamamos ¿En qué temporada estás? Fue un espacio aquí en Guadalajara que creamos presencial, una amiga muy querida que se llama Andrea Camacho y yo. Las dos nos juntamos un día y decidimos, tenemos que compartir esto. Entonces creamos este espacio en donde unimos la meditación, unimos la escritura personal y el espacio de compartir y de tener una comunidad. Entonces hicimos 4 sesiones presenciales. Cada una fue diferente, cada una tenía una secuencia relacionada con lo anterior o con lo que seguía. Y voy a platicar sobre eso. Voy a platicar lo que en mis ojos llegó como nueva información. Porque una cosa es platicar la experiencia personal de la escritura y otra cosa es haber conocido, escuchado con mucha atención otras experiencias y entonces poder sacar conclusiones. Así que de eso vamos a hablar hoy. Amanecí este primer día de otoño con la sorpresa de que mi Marsella, que es una orquídea que tenemos aquí en la casa, que es nuestra hija, acaba de florecer, su primera flor. Y me parece bellísimo porque aunque yo nunca fui de estaciones, como de relacionar etapas con estaciones y estas cosas, el año pasado, bueno, sobre todo desde que estuve en Lille, yo decía, bueno, voy a ir en invierno, pero pues, ¿qué tiene que vaya en invierno? Al fin y al cabo, las estaciones son iguales, ¿no? Y uno pues piensa desde la ignorancia o desde lo que ha conocido y lo que ha vivido, y pues en Guadalajara, en México en general, creo que las estaciones no son tan diferentes. Al menos en Guadalajara, no sé el resto de México, no son tan diferentes. Entonces, cuando fui para allá y viví el invierno y luego vi cómo llegaba el verano, o sea, cómo realmente la vida se organiza conforme a las estaciones del año. Y volviendo a México, justo que regresé un otoño, verano que se transicionó a otoño, como que escuchaba mucho estas reflexiones de otras personas sobre que pues el otoño es para dejar que todo como que tome su lugar, que todo se tranquilice, empezar como que a hacer esta transición del pico de la energía a algo mucho más calmado, más introspectivo, etc. Y yo como que no entendía muy bien como de qué manera podías relacionarte con las estaciones. Y ahorita que ya llevo un año, del otoño pasado a este otoño, como que sí me doy cuenta de lo bonito que puede llegar a ser que le dé simbolismos a las estaciones, simbolismos personales, ¿no? De qué significa la primavera para ti, qué significa el otoño para ti. De hecho, yo el año pasado googleé de que... creo que googleé algo así como ¿qué significa el otoño, no? O sea, pero subjetivamente, metafóricamente. Y no encontré ningún tipo de información y ahora veo que es porque cada persona le da esos significados. Y el significado que yo le doy hoy, al día 1 del otoño 2024, es que no por no ser primavera no salen flores. Y a lo que me refiero con eso es que todo el tiempo están floreciendo otras cosas, otras partes de nuestra vida, no solamente en la etapa en la que queremos o la que esperamos. Tal vez sí hay épocas, de hecho esto se relaciona mucho con todo lo del espacio de escritura. Hay épocas en las que efectivamente estamos como atravesando algo y es sobre todo de eso, es sobre todo de reflexionar, o es sobre todo de crear, o es sobre todo de reformular, o es de disfrutar, o es de lo que sea que tú le quieras nombrar,
que no es cosa sencilla, ahora que lo pienso, porque justo le titulamos a este espacio ¿en qué temporada estás? Porque muchas veces no somos conscientes de eso, ¿no? Vamos navegando la vida y no estamos muy seguros de qué es lo que estamos viviendo, y si no estás seguro de lo que estás viviendo y no le pones palabras y no lo comprendes y no lo analizas y no lo sientes también, entonces en ese caso vamos como con una venda en los ojos. Así que en este otoño, amanecer y ver a Marsella con su flor fue como wow. Pasan cosas cuando no te lo esperas. Hay veces que queremos algo y lo estamos esperando con ansias y ansias y ansias, y de repente llega un día así sin esperarlo. Yo de hecho tenía mucho miedo de que se fuera a morir porque nunca he tenido una orquídea y no sabía bien cómo cuidarla. Sabía que no la tenía que poner al sol, entonces pero tenía que estar afuera, y todas las plantas que nosotros tenemos en nuestra casa están dentro de la casa, porque son puros teléfonos y una cuna de Moisés y así. Entonces a Marsella la teníamos que poner afuera y a veces lo descuidaba y si le daba el sol, entonces yo pensaba que se iba a morir. O luego la subí a la terraza y yo sabía que no la tenía que regar tanto, entonces como que la dejé allá varios días y yo no subí. Normalmente yo subo a la terraza a escribir, pero duré como una semana sin hacerlo, sin subir, y como que yo sentía la siguiente vez que la vea va a estar muerta, ¿no? Y yo tenía como que este miedo porque no sabía cuidar. Es algo nuevo y no sabía cuidar eso nuevo. Pero cuando la bajó mi novio, resulta que tenía ya los botones y la tuvimos aquí. Porque la recomendación que nos dieron fue cuando ya vaya a florecer, que florecen una vez al año, pero pues no se sabe cuándo, florece cuando ya quiere. Ténganla en la casa, ¿no? Para que pues sí la puedan disfrutar. Pero el resto del año pues es cuestión de cuidarla. Y yo era algo que ni siquiera sabía y se me hace muy bonito. Se me hace una metáfora muy bonito, como ella florece cuando puede, quiere florecer. También las orquídeas aprendí que se nutren del aire, o sea, no solo del agua. Entonces, como que así es la vida, ¿no? A veces también nosotros nos nutrimos de cosas que no son necesariamente lo que pensaríamos, lo más común, lo más estándar. Y también florecemos cuando queremos, podemos o tenemos que florecer. Y no florecemos todo el año. Entonces, esa es la historia de mi orquídea. Y otra cosa bonita de esta mañana es que a mí me gusta mucho salir a caminar. Y normalmente cuando salgo a caminar lo hago como por mucho tiempo, por 40 minutos, una hora o así. Y hoy quería de que ir al gimnasio para tener como claridad mental, porque literalmente ir al gimnasio últimamente se ha vuelto algo de voy y mi mente es otra cuando salgo. Además de sentir que salgo más fuerte de ahí, salgo con más energía, salgo más ligera, salgo como con es como pasarle la escoba a mi cabeza. Y no solo la escoba, el trapeador y el abrillantador y todo lo demás. O sea, de verdad es algo impresionante. Entonces, soy muy nueva en esto del podcast y yo quería como experimentar salir del gimnasio, qué repercusión iba a tener. Pero no me alcanzaba el tiempo porque me desperté tarde. Entonces dije, bueno, voy al menos a salir a caminar. No tengo una hora para hacerlo, 40 minutos para hacerlo. Entonces voy a caminar 10 minutos y voy a regresar. Y la verdad es que fue una gran diferencia. O sea, no es el gimnasio, no fueron la hora y media de gimnasio, tampoco fueron los 45 minutos de caminata que normalmente hubiera hecho, pero la verdad es que los pequeñitos cambios sí hacen una diferencia y todo está en cómo nos vamos conociendo. Y parecería que todo este preámbulo no tiene que ver con la escritura, pero realmente sí, porque esto justo que estoy diciendo de las pequeñas cosas pueden crear una diferencia en función de cuánto somos conscientes de ello. Entonces voy a empezar a contar sobre lo que sucedió aquí. Primero, les voy a platicar sobre Andy y yo, porque es algo muy bonito, muy mágico, una serendipia muy linda. Andy y yo éramos compañeras de clase en la prepa. Esto fue hace 10 años. Ahorita ya tenemos 26, 27. Entonces, de hecho, sí, este es el primer episodio que grabo teniendo 26 años. Así que feliz cumpleaños. Pero hace un año, creo que Andy tiene 27. Hace 10 años éramos compañeras. Terminamos la prepa y nos perdimos la pista. Cada una se fue de intercambio. Yo me fui a Francia en algún punto de la universidad. Ella se fue a Irlanda en algún punto de la universidad.
se hizo un novio, yo también. Ella está dedicada a trabajar remoto. De hecho, ahorita tiene un curso que está ayudando a otras personas a que trabajen remoto. Creo que se llama Remote Work Drive. Se los voy a dejar en la descripción por si les interesa eso. Ella tiene mucha experiencia porque ya ha trabajado así. Su novio es de España, entonces va y viene y tiene una vida muy bonita. Es una referencia muy bonita para mí, esta amiga mía. Pero entonces, Andy y yo éramos compañeras, pero nunca fuimos realmente amigas cuando estábamos en la preparatoria. Nos perdimos la pista, yo sabía que ella estaba como que en intercambio y así, pero por redes sociales nunca nos habíamos vuelto a hablar ni a ver. Y entonces yo volví de Francia en julio del año pasado y para agosto fui por primera vez a una clase de meditación que yo tenía ganas de ir desde antes de haberme ido a Francia. Así de que yo lo tenía en la mente. Y era un estudio de yoga que estaba aquí en la Colonia Americana. La Colonia Americana es la colonia más bonita de Guadalajara, por eso la voy a mencionar y me encanta y es mi hogar, así que por eso la menciono tanto. Toleren, por favor, el trauma que tengo con la Colonia Americana. Entonces, yo antes de irme no vivía en la Colonia Americana, pero mi restaurante favorito eran unas empanadas argentinas a la leña que me encantaban en una casa preciosa aquí de 100 años, una casa de 100 años súper bonita. Y tenían estas empanadas y era como que tenían 3 mesas nada más y a mí me encantaba ir, iba todas las semanas. Y aunque yo no viviera aquí, me la pasaba aquí. Era como que manifestaba todo el tiempo vivir acá. De broma me decían de que es que ya vive ahí, ¿no? Porque me la pasaba aquí. Sola, con amigos, con quien fuera, pero aquí. Y entonces, yo cada que iba a comer a ese lugar, veía que iban a abrir un estudio de yoga justo enfrente. Y yo decía como, quiero venir. Eso fue una cosa. Otra cosa era que encontré el podcast de la chica que hace o hacía estos espacios de meditación presenciales aquí en Guadalajara. Pero también tenía un podcast, entonces escuché su podcast y me gustó muchísimo. Y yo como que, ay, wow, esta chica. Y de hecho, ella hizo un retiro, me acuerdo perfecto, el último fin de semana que yo estaba aquí. Yo quería ir, al final no pude. Pero yo estaba así como, wow, imagínate qué bonita despedida de México. Irme a un retiro a la primavera, al bosque de la primavera, antes de irme y así. Entonces, eran como pequeñitas cosas que yo tenía muchas ganas de hacer antes de irme. Y pues bueno, ahí quedaron. Me fui, regresé y de repente todo se alineó. Era agosto, este estudio de yoga que yo había visto tantas veces en el restaurante al que iba a comer, ya sabía cómo se llamaba, ya estaba abierto, vi que tenían clases de yoga, etc. Y esta chica que les conté del podcast, su página es una chica que hace cursos de meditación, de negocios conscientes. Si les interesa eso también la pueden seguir. Y su podcast se llama no se llama Escuchando mi voz. Se llama No escuches mi voz. Escuchando mi voz es un reto que tiene. Entonces dije como, wow, siempre he querido ir a ese estudio. Siempre había querido conocer a esta chica y tomar una de sus clases. Entonces hoy voy a ir. Y además ese día fue un día magiquísimo para mí porque yo estaba en un dilema muy, muy grande. El dilema más grande que había tenido en mis 25 años, que era, ¿me voy a ir a Nueva Zelanda o no? ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en Francia todavía, yo quería seguir viajando de la manera en la que estaba viajando en ese momento. Entonces apliqué para solicité. Es un calco decir aplicar. Pequeño tip de lingüística y de calcos. Solicité una beca para irme a estudiar a Nueva Zelanda. Una beca que me iba a pagar hospedaje, escuela, aviones, manutención. Y resulta que el proceso lo terminé hasta regresando a México. Pero regresando a México yo rápidamente me fui a vivir con mi novio. Menos de un mes de haber vuelto a México, empecé a vivir con mi novio. Y me dieron la noticia de que me había ganado la beca después de haber pasado por una entrevista y todo el proceso. Por fin me la gané, pero yo no me emocioné. Y fue una crisis, un dilema muy grande porque Nueva Zelanda es el destino de mis sueños y lo tuve en la palma de la mano, al alcance de la mano, y una parte de mí no quería tomar. Y 2 partes de mí se peleaban, ¿no? Una parte de mí que decía, tienes que hacerlo, siempre lo quisiste, has luchado por esto, te has preparado tanto, harías una maestría allá, tu desarrollo,
muchas cosas. Pero por otro lado era imaginarme la vida otra vez lejos de aquí, lejos de mi novio, lejos de mis plantas, lejos de mi casa, donde por fin me estaba independizando para largo. Me hacía llorar pensar que me iba a ir. Entonces fue mucha terapia, mucha escritura, mucha introspección. Y ese día en particular que les platico de que fui a una clase de meditación en este lugar que tenía ganas, ese día yo decidí que no me iba a ir y había llorado mucho. Fue un día que siempre voy a recordar. El otoño ya se sentía, aunque todavía no era otoño, ya llovía y las hojas, me acuerdo perfecto caminar de mi casa a ese estudio que estaba muy cerquita y veía las hojas cafés caerse y yo pensaba, no me quiero ir, este no es el momento para irme de aquí, de esta colonia, de esta casa, de esta vida. Y entonces llegué a esa sesión. Fue mi primera sesión de meditación presencial y lloré muchísimo. En mi mente pasaron tantas cosas, en mi corazón pasaron tantas cosas, sentí tanto y todo tenía sentido de repente. Entregué eso que era lo que mi corazón y mi cabeza más ansiaban. Se había quedado chiquito en comparación con lo que ya estaba viviendo. Y fue honrarlo, dejarlo ir. Nunca me había arrepentido, lo he vuelto a pensar, pero yo sé que ese no era mi momento. Cerrar esa puerta era lo que necesitaba, lo que quería, sobre todo. Y por eso ese día fue tan significativo. Y cuando terminó la sesión, cada persona platica un poco de cómo se sintió y de cómo fue la experiencia de la meditación de ese día. Y entonces escucho la voz de Andrea. Y yo dije, wow, esta voz yo la conozco. Y resulta que era mi compañera de la prepa. Platicamos un rato, nada más saliendo de ahí. Nos dimos cuenta como, wow, estamos igualita. O sea, yo le dije, estás igualita que en la prepa. Y tú estás igualita. ¿En qué has trabajado? ¿Qué has hecho? Y nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Que la vida nos había llevado a lugares muy similares y que nos entendíamos muy bien. Que hablábamos un mismo lenguaje. Y entonces pasaron varios meses y en ese momento no conectamos mucho. Porque fue el año pasado, pero a través de que yo empecé a compartir mucho en mis redes, a ser más abierta con mi práctica de escritura, ella se me acercó y me dijo que tenía muchas ganas de hacer un espacio presencial porque ella va a migrar a España el siguiente año y antes de irse ella quería hacer esto y me invitó a que yo cubriera la parte de escritura y ella haría las meditaciones. Entonces nos embarcamos en esta aventura de un mes a escribir en conjunto y fue maravilloso en muchos sentidos. El propósito que teníamos era poner al servicio de otras personas, compartir cómo estas herramientas nos habían llevado a conocernos, cómo estas herramientas nos habían llevado a querernos mucho a nosotras mismas, cómo nos habían llevado a responsabilizarnos de lo que pasaba en nuestras vidas y también por el placer de sentarnos frente a un grupo de personas y darle voz a nuestra voz, porque ambas estábamos en este punto en donde sabíamos que queríamos movernos a un lugar de sostener espacios, pero no nos atrevíamos o no sabíamos cómo o teníamos mucha resistencia y realmente fue muy claro que si lo hacíamos juntas iba a ser mejor, iba a ser más fácil, iba a ser más ligero, iba a ser más acompañado, al menos para mí así fue. Entonces, desde el día 1 que lo empezamos a desarrollar. Yo en ese momento saqué yo utilizo OneNote para hacer notas en el celular, además de mis journals donde escribo todos los días. Y entonces en mi OneNote yo tenía varios ejercicios que yo misma había creado para mí misma y se los empecé a enseñar a Andy. Así de que mira, yo hice esto y esto me ayudó a tal. Entonces fue un día súper lindo porque estábamos simplemente compartiéndonos, o sea, estábamos en un cafecito de amigas literal, así de que ella contándome sobre ella, yo sobre mí y reflejándonos y haciendo un espejo constante la una para la otra y de repente todo empezaba a surgir naturalmente, como esto es lo que tenemos que compartir, esto podríamos hacerlo así. Y entonces lo organizamos rapidísimo en ese día. Bueno, no rapidísimo de que en poco tiempo, sino como que todo fluyó y estuvimos ahí unas horas y teníamos ya la idea, teníamos la base y yo me fui inspiradísima de ahí. Y semana tras semana fuimos organizando las sesiones. Entonces, lo que hicimos en ese espacio de escritura y meditación fue primero, en la primera sesión, comenzamos con tratar de ponerle una palabra al momento que estábamos viviendo.
En el último episodio yo les contaba cómo yo le ponía nombres a mis propios retos, porque ponerle un nombre que yo no había puesto simplemente no me ayudaba a conectar con ese proceso. Entonces yo les compartí, les expliqué todo este tema de los retos y por qué era importante escribir con constancia, etc. y los beneficios. Entonces les invité a que cada uno eligiera una palabra que les resonara en ese momento o un símbolo, una imagen que se llevaran como amuleto. Y desde la parte de meditación hicimos una meditación súper bonita que Andy guió, en donde nos fuimos al universo y a las galaxias, donde nos vimos a nosotros mismos, nos reconocimos como somos ahora. No voy a profundizar en eso porque es mucho de la experiencia de estar ahí presente, pero la meditación enriquece muchísimo la escritura y eso sí fue algo que yo no tenía idea que Andy hacía de esa forma. O sea, yo confío en que, claro, ella va a guiar la meditación, pero cuando la vi hacerlo, wow, de verdad, qué increíble. Y también, o sea, personalmente fue como... No sabía que la meditación podía enriquecer tanto la escritura y también ver la experiencia de los otros. O sea, cómo gracias a la meditación se abría la escritura para ellos de una manera muy diferente. Entonces, en esa primera sesión fue mucho como de ¿dónde estamos ahora? En la segunda sesión abrimos las páginas y la caja de Pandora para que saliera todo lo que albergáramos. Hicimos también una meditación ese día como de una caja en donde vimos lo que teníamos dentro de nosotros y cada uno, no sé, algunos dijeron como mi caja fue de esta manera, otros mi caja fue de esta otra. Era un espacio de demasiada vulnerabilidad. De hecho, esa fue la sesión mucho más complicada en términos emocionales porque todos estaban albergando muchas emociones y se desbordaron bastante a través de la meditación. Casi que no escribimos ese día. Y por eso, porque las emociones estaban a flor de piel. En la tercera sesión fue como recoger todo eso que había salido a flote. Imagínense como un mar en donde de repente todo sale a la superficie y es como súper abrumador. Y entonces lo empezamos a poner en orden. Esta sesión 3 fue súper bonita porque el ejercicio lo escribimos entre las dos. El ejercicio de la sesión 1 y 2 eran ejercicios que yo creé, pero el de la 3 lo hicimos juntas. Pasamos toda una tarde de nuevo súper bonito en un club al que Andrea va y estuvimos de nuevo como conectando muchísimo la una con la otra y pensábamos como que qué podía ser valioso, qué necesitaba el grupo en ese momento como para ir aterrizando todo lo que ya se había movido y sacudido dentro de ellos. Y entonces creamos una carta. Bueno, creamos los marcos de referencia para la carta, es decir, como las guías que nosotros les íbamos a dar para que ellos pudieran escribirse esa carta. Y fue una carta en donde cada uno podía elegir en qué momento del futuro verse a sí mismo y escribir en retrospectiva. Entonces fue interesantísimo porque hubo algunos que se visualizaban al día siguiente, mientras que había otros que se podían visualizar a 30 años. Y yo pensaba como, wow, o sea, de verdad que la escritura te puede dar tanto. La hoja en blanco es una metáfora de la vida misma. Cada quien pone las reglas, cada quien elige, cada quien diseña, cada quien pone lo que quiere poner, cada quien le pone el color, el tono. Cada quien puede imaginar tan lejos como desee, cada quien puede abrirse tanto como desee, tanto como pueda y ese músculo se va desarrollando. Entonces ahí fue como, wow, de verdad me di cuenta de la variedad, de la gama de experiencias que puede haber dependiendo de cada persona. Y entonces mi objetivo personal con todo este espacio fue que los ejercicios fueran flexibles para que cada quien los tomara y los hiciera suyos. Porque al menos yo a veces he sentido que los ejercicios están muy predeterminados a llevarte a algún lugar, muy predeterminados a algo que tal vez resuena con la persona que los crea, pero no se adapta tanto a todas las personas. Y eso lo que creo que provoca es que empezamos a utilizar las mismas palabras o empezamos a simplemente tener los mismos... Empezamos a tratar de imitar la experiencia del otro en lugar de empujarnos a nosotros mismos a agarrar nuestro ritmo, a agarrar nuestra disciplina, a agarrar nuestra experiencia de vida, a agarrar nuestra manera de disfrutar. Y entonces hoy en día creo que sí es muy difícil
aceptarnos de verdad porque nos estamos comparando. Y entonces aquí no había comparación, o sea, sí había comparación desde el punto de vista de curiosidad, de ver qué interesante era, de nutrirte de la experiencia del otro, pero nunca era que había algo bueno y algo malo. El único requisito, y eso fue lo que yo les dije desde la primera sesión, el único requisito es que escriban. El único requisito es que hagan lo que están haciendo ahorita, que es venir a sentarse y querer escribir y tener esa disposición. No es que tengas que hacer 3 páginas para que funcione, no es que tengas que escribir en un cierto cuaderno para que funcione, no es que tengas que escribir bonito para que funcione, no es que no tengas que poner las emociones negativas para que funcione, no es que tengas que hacer nada en específico. Solo escribir, solo abrirte, solo voltear hacia adentro. Entonces, en esta carta era todo muy flexible. La carta era como, quiero que tú te imagines, les voy a poner mi ejemplo porque no voy a compartir el de los demás. Quiero que tú te imagines que estás en algún punto del futuro, que te hayas imaginado este ejercicio. Si lo quieren hacer, adelante. De hecho, voy a buscar la manera de compartirlo como los prompts para que lo puedan hacer. Voy a hacer un episodio solamente de esa carta. Ahorita solo lo voy a contar. Entonces, en esta carta, uno se imagina en algún punto del futuro, que podría ser mañana, podría ser en 30 años, o podría ser en algún momento que uno se ha visualizado mucho. Yo, por ejemplo, siempre me he visualizado mucho a los 28, por alguna razón. Como que pienso que a los 28 me voy a casar, pienso que a los 28 van a pasar ciertas cosas. ¿Por qué? No sé, solo así se me ocurre, ¿no? Por otro lado, yo siempre he deseado mucho ir a Nueva York y pensaba que me gustaría mucho hacerlo en otoño. Yo me quería visualizar a mí misma cumpliendo años dentro de 2 años. Acabo de cumplir 26, entonces me imaginaba que me escribía esta carta a los 28 años, cumpliendo años en New York City, en Central Park, durante el otoño. Entonces, bueno, todavía no era otoño, pero el clima ya es otoñal. Así que ese fue el lugar para mí. Para otros la invitación era que fuera en tu casa, en una ciudad, en otro país, en un lugar específico. O sea, si tú te visualizabas en tu casa, ¿en qué lugar de tu casa? En tu terraza, en tu cocina, en tu cama, en tu estudio, en un café que te encanta. Desde ahí había libertad. Entonces elegías el lugar, elegías la fecha y yo les iba dando frases como, por ejemplo, una que recuerdo es: gracias porque en aquel septiembre del 2024 diste el paso de... Entonces cada quien escribía lo que en ese momento le venía a la mente. Gracias porque en el septiembre del 2024 te diste cuenta de que la resistencia y el miedo que sentías era y aún así decidiste hacer. Así más o menos va la dinámica. Voy a hacer otro episodio en donde sea solamente este ejercicio por si alguien lo quiere experimentar. Fue muy bonito. La verdad es que sí creo que necesita como que práctica previa, pero al mismo tiempo puede que funcione si eres nuevo en esto de escribir para ti mismo. Entonces, todo lo que había surgido, todo lo que se había movido, tantas emociones, el llanto, la vulnerabilidad, la transformamos en palabras que pudiéramos entender, en agradecimiento, en otras emociones, en otra perspectiva. Ahora en retrospectiva, de hecho, yo pienso que la sesión 2, que fue donde les conté de la caja de Pandora y que fue como que nos dimos un clavado hacia lo más interno de nuestro microcosmos, o sea, de nosotros mismos, ahí yo vi a las personas desbaratadas, deshechas, lastimadas. Y no lo digo en mal sentido, porque gracias a eso, gracias a que se permitieron sentir eso, incluso compartirlo con los demás en el espacio seguro que formamos, en la sesión 3 con esta carta nos pudimos volver a armar de otra manera, de otros colores, de otras emociones, de otros pensamientos, y los vi con paz. Al final Andy de hecho hizo unos sobres, entonces cada persona pudo meter su carta en su sobre e hicimos una pequeña meditación con el sobre, y cuando yo vi a las personas sosteniendo el sobre en su pecho, no saben la paz, de verdad. Como todos estaban entumidísimos porque estábamos sentados como en el piso y habíamos escrito como 1 hora
o más, pero fue tan rico, tan rico. Ay no, qué bello. Y ya para la cuarta sesión hubo solo 3 personas que siguieron la sesión 1 a 1. Hubo algunos que fueron solo a 1, otros que fueron a 2, pero hubo 3 que llegaron de la primera a la última. Y fue maravilloso compartir con ellos. De hecho, en esa última sesión fuimos 6 personas en total en lugar de 8, que era como la cantidad de personas que éramos en cada sesión. Y fue una sesión muy íntima, fue una sesión muy libre también. Hicimos un ejercicio que yo creé, que también en algún punto voy a compartir, en el que hicimos una rueda de la vida a la medida, porque queríamos usar ya como algo que se pudiera medir, que se pudiera como que ver de una manera más lógica y ya no solo subjetiva como la carta, ¿no? Porque la carta es una herramienta que tal vez en algún punto la puedes volver a leer y recordar lo que estabas deseando o pensando en algún punto de tu vida. Es una carta que de alguna manera mueve algo en ti y entonces empiezas a ver diferentes cosas o a moverte en diferentes direcciones. Pero una rueda de la vida es algo que puedes ver en una página y entender como a una perspectiva mucho más lejana, como grosso modo lo que te está pasando y lo que te está importando y lo que te está faltando. Entonces, de nuevo, yo no quería utilizar una plantilla, no quería utilizar algo como que ya hayan utilizado muchas personas o que esté muy trillado, porque simplemente no resueno con eso. Y creé una que cada quien podía elegir. Entonces, era una rueda de la vida que tenía, me parece que 8 partes. Y yo puse en la parte de abajo de la hoja como diferentes áreas de la vida, ¿no? Relaciones, amor, vínculos. Después puse proyectos, puse trabajo, puse dinero, puse tranquilidad, puse amor propio, crecimiento, diferentes cosas. Lo que hay ahí en ese momento yo pensaba como que podía resonar con las personas. Pero eso no importaba mucho. ¿Por qué? Porque la idea era que entendieran que era un banco de palabras que representaban áreas de la vida, pero que no está escrito, porque muchas veces en este ejercicio de la rueda de la vida es, para los que no la conozcan, es como una rueda literal en donde vienen categorías y por lo general viene trabajo, amor, amor propio, amigos, vida social, salud, ocio. Pero hay tantas otras cosas y tantos otros matices, tantos otros matices, algunas cosas que podríamos poner en conjunto, porque a lo mejor el dinero y el trabajo están en el mismo lugar, a lo mejor no. A lo mejor los proyectos no te dan dinero, pero sí te dan satisfacción personal. A lo mejor la espiritualidad significa algo para ti, a lo mejor no significa nada para ti. A lo mejor los vínculos es vínculos en general, pero a lo mejor familia y amigos son 2 categorías en tu cabeza o en tu corazón, ¿saben? O sea, como que todo esto depende de cada persona. En mi caso, por ejemplo, cuando yo la hice ese día a la medida, yo puse hogar y paz en el mismo lugar, porque es como algo que para mí está junto, e incluso como amor, ¿no? O mi pareja. Como esas 3 cosas están en un mismo lugar, porque están como en el mismo grado, en el mismo sitio físico, en el mismo sitio subjetivo. Y entonces la invitación que les hice a todos fue, ustedes pongan la palabra, ustedes nombren cada área de la vida que les resuena ahorita. En total eligieron 8, pero por ejemplo a algunos les dije, si a ustedes no les resuenan esas palabras, pongan su propia palabra, pónganla. Y ellos pusieron su propia palabra, ¿no? Entonces hicimos esta rueda y al final lo que teníamos era, número 1, la experiencia de haber hecho las 4 sesiones, la experiencia de haber hecho la carta, en donde nos vimos a una perspectiva a largo plazo y en retrospectiva, o sea, nos pusimos en el futuro, nos visualizamos en el futuro y ahí nos vimos hacia atrás. Y la rueda de la vida, que estaba todo en una página, ¿no? Y también en la rueda de la vida uno normalmente le da un número del 1 al 10, como de que qué tan bien estás con esta área de tu vida, ¿no? Pero a veces los números no hablan, o sea, los números son para las finanzas o las matemáticas, yo qué sé, ¿no? Pero para el crecimiento personal, a veces los números no nos encantan. Y entonces yo sí se los puse, pero porque ya he hecho este ejercicio varias veces y ya estoy acostumbrada a ponérselos, pero no significa nada para mí. Otros decidieron no ponerlo y me encantó ver eso, o sea, me encantó ver que esas personas que pasaron por la evolución de ir a la sesión 1, sesión 2, sesión 3, ya se permitían esas libertades, o sea, ni siquiera era que yo les tenía que decir. Ellos ya sabían que la página en blanco es una página
en blanco. Que la hoja en blanco era para que ellos hicieran con ella lo que quisieran, ponerle las palabras, el color, lo que fuera, dibujaran. Había un chico que dibujaba precioso y en ese momento se aventaba unos dibujos que ustedes no tienen una idea. En una sesión se aventó un fénix que, wow, lo publiqué ahí en mis historias. Si no me siguen, estoy como Jess Nares. Volviendo al tema, era entonces muy libre, ¿no? Y algunos pues no se pusieron ningún tipo de número, algunos pusieron como que mantras o afirmaciones en lugar de poner como un análisis, porque no solamente nos quedamos con el número, sino que escribimos en cada área y eso normalmente no se pone en las ruedas de la vida. Y mi invitación era como pónganle algo que les haga recordar cómo se sienten en este momento, ¿no? Y entonces teniendo como estas diferentes referencias frente a nosotros, de que experiencia de todo un mes o la experiencia de hacer la carta y saber cómo nos estamos visualizando, o bien al menos voltear a ver esta hoja y entender globalmente cómo están los niveles de nuestra vida, vamos a hacer un plan de acción, que los planes de acción son también mucho de qué vas a hacer en un mes, 2 meses, 3 meses, ponle fecha y que sea concreto, objetivos SMART y saben, como ese tipo de cosas, y está muy bien para la organización, pero cuando se trata de escritura personal, escritura introspectiva, que lo quieres llevar sí a que sea una herramienta que te lleve a dar pasos, hay que hacer esos ajustes, en mi opinión. Y entonces yo creé este ejercicio en donde es como, ok, vamos a plantar 5 semillas. Estas 5 semillas van a ser 5 acciones que tengan que ver con todo lo que ustedes acaban de aprender de ustedes mismos. ¿Qué acción es esa la que tienes que tomar? ¿Qué semilla necesitas plantar hoy? ¿Cada cuánto la vas a regar? O sea, la fecha, ¿no? Pero no es como que ponle una fecha límite para hacer las cosas así como si fuera project management ahí, ¿no? O sea, era como cada cuánto tienes que venir, ¿no? Por ejemplo, yo puse como primera semillita, comunica y crece. Y pensaba como cada mes al menos voy a venir y regar esta plantita, ¿no? Hacer este episodio, compartir lo que está sucediendo, compartir lo que hay dentro de mí a través de mi voz, y eso fue uno. Otro fue crear un plan financiero actualizado a la situación en la que estoy ahorita, porque por mucho tiempo, por ejemplo, estuve muy metida en aprender a hacer esto de presupuestos y hacer como el registro de los gastos, pero entre tantos cambios que pasan en la vida, de repente hace falta una actualización que no he hecho. Entonces eso era algo que sabía que tenía que hacer, que es algo de una sola vez tal vez, pero que hace falta. Entonces las acciones realmente eran semillas, y me encanta eso porque también las acciones en los planes de acción a veces se vuelven una lista de tareas infinitas que realmente no tienen punto de llegada. Solo creemos, hace falta hacer todo esto, pero en ese momento era como solo son 5 en este nuevo jardín, yo a veces me imagino que la vida misma es un jardín, ¿no? Un jardín interior que tenemos y que se va expandiendo. De hecho, yo renombré, cuando cumplí 25 años el año pasado, renombré que los siguientes 5 años que restaban de mis 20s eran una reforestación. Y fue a partir de que tomé esta decisión que les contaba de no irme a Nueva Zelanda, porque me di cuenta de que todo lo que había deseado hasta ese momento ya lo había alcanzado, y que entonces ahora que seguía, y ahora que faltaba mover, y ahora yo pensaba estoy lista para lo que viene, pero no sabía que venía, y claro que no sabía, y qué bueno que no sabía, porque quizá hubiera querido huir en ese momento y si me hubiera ido a Nueva Zelanda, ¿no? Porque este año fue muy duro. Internamente, como mi salud mental sí se fue como a extremos y hubo muchísimos altibajos, y creo que este año ha sido mucho para mí de realmente recibir las ventajas y los golpes, las cachetadas de la adultez, de la independencia, de vivir en pareja, de trabajar como adulto ya, y muchas cosas más. Entonces yo le llamé reforestación porque era como qué se va a ir, qué se va a quedar, qué voy a plantar, qué partes voy a expandir dentro de mi jardín, porque era como sentir eso, sentir que mi jardín ahora era más grande, y también mi apertura a cambiar cosas, o sea, como este sueño tan grande que era como el centro para mí de irme a Nueva Zelanda, ya lo estoy descartando por
mantenerme en esta vida y hacer crecer esta vida en la que estoy ahora. Entonces, así le llamo a estos 5 años, como la reforestación de mi vida. Así que volviendo a lo de las semillas, pienso en las acciones como eso, como que son semillas que uno viene y riega. No es como que una lista de tareas infinita y ya. Y es como que haces tu checklist, palomeas todo lo que ya hiciste y listo, ya. Mágicamente algo sucede. No, o sea, realmente a veces es como que la planta se te muere, o la planta sí florece, o la planta crece o no crece, o se le caen las hojas más de lo que quisieras, o hay que cortarla, o hay que regarla más o menos, o que se ahogó, ¿saben? O sea, literal como que en las plantas hay tanta metáfora de la vida. Y bueno, en resumen, después de contarles esta experiencia, les quiero dar como los 6 aprendizajes que extraje. Algunos ya los toqué extensivamente, pero ahorita los voy a decir como en concreto. Y eso es lo que me gustaría compartir como invitación al mundo. Lo primero es que vale la pena sostener una visión y asimismo sostener una práctica de escritura. Yo no me había dado cuenta, pero le pasó a alguien dentro del espacio y fue que estábamos escribiendo, creo que fue en la carta, y ella nos contó que iba en la página 2 y se dio cuenta cuando pasó de la página 2 a la página 3 cómo estaba siendo de dura con ella misma y del tono que traía con ella misma y de lo que la carga emocional de sus palabras, y que entonces para la página 3, después de haber sostenido su escritura por más de 20 minutos, empezó a escribir desde un lugar como más ligero, desde un lugar como más compasivo, como más agradecido, y me pareció increíble ese aprendizaje porque no nos damos cuenta de muchas cosas que podríamos estar haciendo para darnos más cariño, para agradecer más, para apreciar más, para estar más tranquilos, y es todo porque no nos quedamos ahí. No nos quedamos y no atravesamos la incomodidad para llegar del otro lado a ese lugar donde ya puedes respirar con más calma y más paz. Entonces, si escribes, no importa cuánto escribas, cuántas veces, cuántas páginas, cuánto de nada, lo que te invito a que te lleves es: lo voy a sostener un poquito más, lo voy a estirar un poquito más. Y no por decir que duraste más tiempo escribiendo o que escribiste más páginas, sino porque si te quedas más, te vas a conocer más, te vas a querer más, te vas a descubrir más, te vas a sentir más en paz. Eso es un hecho. El número 2 es que la hoja en blanco es una metáfora de la vida. Eso ya lo había platicado. Como cada quien puede dibujar o no, escribir de una manera o de otra. Cada quien elige, cada quien diseña, cada quien propone. Y esa libertad también creo que muchas veces la pasamos por alto. Hay muchas ocasiones y en muchas situaciones no controlamos lo que pasa, pero escribir para ti es escribir para ti, por ti y ya. Cuando yo despierto y escribo en la mañana, me quedo con una sensación de tanta plenitud y tranquilidad porque empecé el día conmigo, empecé el día en silencio externo, solamente escuchándome a mí, viéndome a mí. Y no siempre me gusta lo que escribo, pero ese es un regalo que nadie más te va a dar. Así que esa libertad, tómala porque está ahí. Está ahí y sí requiere que escribas, porque en tu mente hay nubes de pensamientos que cuando los escribes los estás dejando tomar forma. El punto número 3 fue cómo la terapia es distinto a esto. Cómo la terapia es distinta a los espacios de introspección, la escritura y la meditación también. Yo creo que en la terapia no solo está la mente, también está el cuerpo, está el lenguaje, está el espíritu, no sé.
Puede haber muchas perspectivas de la terapia. Yo no soy psicóloga, yo solo soy una mortal que ha ido por 6 años a este proceso y lo he sostenido, y también relacionado al punto que les contaba al inicio. Entre más uno se queda, entre más uno vuelve, entre más uno tiene esa valentía de enfrentarse a uno mismo, aunque no quiera, aunque tenga flojera, aunque tenga incomodidad, más tiene sentido también. En la terapia, tú eres el objeto de análisis, al menos en el psicoanálisis. Y cuando estamos en un espacio en donde nos permitimos conocernos, compartirnos, conectar, nos reflejamos. Uno no se refleja con su terapeuta, pero uno se refleja con la persona que tiene enfrente, con los ojos a los que puedes ver y sentir lo que esa persona está sintiendo, o escuchar esa voz y guardártela en el corazón, o sentir esa energía. Es un gran regalo poderte compartir a ti mismo, el permitirte a ti compartirte y también permitirte escuchar y ver al otro. El punto número 4 es que todos batallamos contra las creencias que nos han hecho daño y que nos hacen daño. Eso lo dijo Andy en la última sesión. Y me di cuenta de que sí, porque al final todo lo que estábamos aterrizando ese día tenía que ver con eso. Muchas veces les llamamos nuestros demonios, ¿no? Pero no me encanta esa palabra. Creencias, creo que es algo más neutral, porque son eso, son creencias que sí son muy difíciles de modificar o de transformar, pero que ahí está la evolución. Uno evoluciona cuando sus creencias se transforman. Y en este espacio de escritura yo vi en mí y en los demás esas dimensiones, esas capas, esos matices, contrastes que nos conforman, y cómo lo redibujamos, cómo lo reescribimos, cómo lo reformulamos para decidir qué sentir, para decidir qué hacer. Decidir qué sentir suena raro porque uno no decide lo que siente, pero para decidir sentir. Siento que es eso, que los humanos nos impedimos mucho nosotros mismos sentir, y la meditación, eso es lo que te regala, que te sientas a sentir. Y escribir es como te sientas a analizar, te sientas a procesar. Entonces, desde esas dos trincheras, desde sentir y pensar, uno sí puede pararse y moverse a otra dirección. Uno sí puede pararse y sentirse diferente. Uno sí puede tener otra energía, tener otra visión, tener otra cara ante el mundo, otra disponibilidad emocional ante el mundo, otra forma de relacionarnos con el mundo, con el trabajo, con el dinero, las personas, con nosotros mismos. Porque si uno no cuestiona sus creencias, si uno no las siente, si uno no las piensa, pues ahí se quedan. El 5, todo cabe. Lo bonito, lo feo, el ego, el aburrimiento, lo simple, lo complejo, el llanto, las palabras, la frustración. Hace unos días, voy a subir eso a mi Instagram para ilustrarlo, tuve un día pesadísimo en el trabajo, emocionalmente, y estaba tan cansada, aburrida, frustrada y 1000 emociones más que literal me harté de escribir. Esto nunca me había pasado. Con mi pluma empecé a rayar, así como a hacer garabatos, o sea, pero garabatos como nudos, pues, así que así círculos, o sea, de desesperación, de que no sabía qué escribir, o que mis emociones me desbordaban, ¿saben? Hasta rompí la página y me sentí súper mal, pero al mismo tiempo me sentí bien, porque era lo que era. Crudamente era como me sentía. No había palabras que pronunciar, que escribir. Era como horrible, un nudo, que ahorita que lo platico hasta lo vuelvo a sentir. Y entonces, después de un rato me fui al gimnasio. La primera hora del gimnasio estoy somnolienta, cansada, hueva, pero para la segunda hora es como cuando ya empiezo a sentir esa claridad mental, me motiva. O sea, tal vez al final es solo una cuestión de que las hormonas hacen su trabajo, pero empiezo a pensar en nuevas ideas, empiezo a escribir. Cuando estoy ahí escribo en mis notas, empiezo a escuchar música, podcast,
me siento bien, empiezo a bailar, o sea, como que de verdad cambia muchísimo mi estado de ánimo, mi estado mental. Y regresé en la noche y volví a escribir otras 2 páginas o 3, no me acuerdo, antes de dormir. Y vi tan claro ese contraste de haber roto la página contra escribir claro, fluido y en paz. Y wow. O sea, es que de verdad escribir es ponernos frente a un espejo del alma. Y el número 6, el último. ¿Por qué todos deberíamos estar escribiéndonos? Y lo puse así porque, o sea, es escribiendo, pero te estás escribiendo a ti mismo también, ¿saben? Escribimos para muchas cosas, para crear historias, para comunicar, para vender, organizar, bla, bla, bla. Pero cuando escribimos para nosotros, nadie lo va a ver, nadie sabe, a nadie le importa si escribiste o no. Estamos decidiendo, estamos volviendo a nosotros, nos estamos diseñando, estamos asimilando, estamos haciendo que las cosas pasen. Que las cosas pasen. Estamos haciendo que las cosas pasen. Que pasen adelante, que vengan en el futuro, que se den. Que se vuelvan una realidad. Pero también que pasen, que se queden atrás. Dejarlas ir, soltarlas. Ese es el poder y la magia de escribir. Le estamos dando voz a nuestra voz, entendiendo la voz como la capacidad de co-crear lo que sucede, de dejar ir, la capacidad de darle voz a la voluntad, al ser, a la capacidad de expresarnos. Todo eso es la voz, todo eso y más es la voz. Para mí creo que es la herramienta más poderosa que yo quiero desarrollar. Así que bueno, espero que se puedan llevar algo de este episodio, los que lo están escuchando. Ya decidí por cómo se desarrolló el episodio que voy a hacer un específico de la carta para que la puedan hacer. Habrá una lista de espera para la próxima edición de un taller o espacio de escritura que hagamos. Entonces lo dejo en la descripción, lo aviso por mi Insta. Estoy como Jess Nares, JESSNARES, Jess Nares. Y bueno, te dejo. Espero que escribas, espero que empieces a crear un canal de comunicación con tu corazón, que le propongas a la vida lo que quieras proponerle. Nos vemos en el siguiente episodio. Abrazos.